Me maldigo por el día en que se me ocurrió desobedecer la sugerencia que me había dado mi abuelito antes de morir. Mi abuelo fue una gran persona mientras vivió. Él me crió cuando mis padres murieron en ese desafortunado accidente de tránsito. Nunca me sentí desamparado al sentir el abrazo fraternal de su parte. A pesar de mis errores, él siempre me apoyaba de forma incondicional, y eso es algo que nunca podré olvidar. En su debido momento nunca cuestioné sus órdenes, ni siquiera el que me prohibiera bajar al sótano. Debo admitir que al inicio tenía un cierto matiz de duda, pero con el pasar de los años, esa incertidumbre creció de manera exponencial al punto de no poder evitar saciar mi curiosidad. Hasta el día en que mi abuelito se encontraba en sus últimos días. Me dolió mucho verlo agonizar por causa de esa maldita enfermedad que lo estaba consumiendo poco a poco en todo este tiempo. Sé que me van a cuestionar, pero no pude evitar preguntarle acerca de la orden de no bajar nunca al sótano. Por más que él se encontrara maltrecho, se puso serio cuando le hice esa pregunta. Antes de dar su último suspiro de vida, fue muy claro al decirme, por más que lo desees, nunca bajes al sótano. Hazme esa promesa, querido nieto. Yo se lo prometí, y después de eso mi abuelito partió a mejor vida. Me dolió bastante perderlo, me tomó tiempo volver a reponerme para seguir adelante, pero no había otra solución, pero cuando empecé a sentir resignación por la pérdida, esa duda regresó a mí. ¿Cuál era la razón por la que no quería mi abuelito que yo bajara al sótano? Me seguía repitiendo a mí mismo que yo se lo había prometido en su lecho de muerte, pero la curiosidad me estaba carcomiendo por dentro, al punto que ya no pude soportarlo más. Pidiéndole perdón al cielo, sintiendo que mi abuelito quizás lo pueda escuchar, decidí por fin saciar mi tan desesperante curiosidad. Ahí me encontraba frente a la puerta del sótano, sintiéndome culpable por romper la promesa que yo había hecho a mi abuelito, pero juro que no podía soportar la curiosidad. Abrí la puerta, y procedí a entrar enseguida. Todo estaba oscuro, y para mi mala suerte, la luz no funcionaba en ese lugar. Tuve que regresar a mi cuarto para buscar una linterna. Encontré una que se encontraba en mi armario, aún funcionaba las pilas a pesar de que no la uso con bastante frecuencia. Procedí con ella a volver al sótano. Entré a ese lugar con la linterna encendida, pero aunque no me lo crean, sentía que la linterna no alumbraba lo suficiente, a pesar de que alumbra en un rango muy amplio. Solo podía ver lo que había al frente mío, mas no lo que había a mis alrededores. Me armé de valor y procedí a seguir avanzando a ese lugar, creyendo que quizás encontraría algo muy interesante. No podría estar muy equivocado. Di una serie de pasos, solo veía cajas en mi camino, por lo visto había cosas viejas en ellas. Cuando me puse a curiosear en una de esas cajas, habían juguetes para niñas, pues habían muñecas, casitas y accesorios. En ese momento pensé que se trataban de objetos personales de mi mamá que en paz descansa, pero no fue así. Dejé todo en su lugar y procedí a seguir investigando. Solo veía cajas alrededor, hasta que una foto que encontré posada en un pequeño mueble fue lo que me robó toda la concentración. En la foto podía ver a mis padres y a dos niños muy pequeños. El uno era un niño portando una pantaloneta, una camiseta a rayas, y unos zapatos blancos. Por lo visto ese niño era yo, pero el otro era una niña quien portaba vestido rosa con franjas blancas y unas zapatillas color negro. Me llamó la atención al inicio, puesto que no tengo hermanas, ni primas, sino solo dos primos lejanos. Pensé que se trataba de alguna vecina o alguna amiga, pero mis padres me abrazaban de forma cariñosa, y también a esa niña en la foto, como para pensar que se trate de una vecina o una amiga. Traté de ignorar este hallazgo al inicio cuando volví a poner la foto en su lugar. Cuando lo hice, pude escuchar unos susurros a lo lejos. Pensé que se trataba de mi imaginación causada por tanta sugestión. Procedí a avanzar en ese sótano tan oscuro hasta volver a toparme con algo que me volvió a robarme la concentración. En otro pequeño mueble pude ver que ahí reposaba un recorte de periódico. No era cualquier reporte al azar, ahí pude leer algo que me dejó sin palabras. En aquel periódico había un título muy llamativo. En él recitaba, hermana parte a mejor vida por culpa de su hermano. Yo tendía a ser muy curioso con este tipo de noticias, así que procedí a leer esta nota.
Leía que una niña de nombre Sarah Travers había sido desvivida de forma accidental por su hermano Robert Travers, mientras iban en un viaje familiar con sus padres hacia una catarata muy famosa, cuyo nombre prefiero reservármelo. Para resumir, la nota rezaba que la hermana había sido desvivida por error, debido a que su hermano en un acto de broma, le había engañado a su hermana haciéndole creer que él estaba arrojando su muñeca favorita a la catarata, pero ella en un acto instintivo decidió salvar a su muñeca arrojándose al abismo de aquella catarata. Los padres hicieron de todo para localizar a su hija, mientras el hijo solo indicaba que le estaba jugando una broma, pero no esperaba que su hermana iba a hacer tremenda locura. Mientras leía esta nota, escuché unos pasos que avanzaron cerca de mí. Alumbré por todos mis alrededores, pero no encontré nada, así que me volví a concentrar en leer esa nota con mucha incredulidad. Al final de la nota, se citaban las últimas palabras de los padres de la niña desaparecida. No culpamos para nada a nuestro hijo, puesto que él es un niño pequeño, y como tal, no es consciente de lo que hace. Juro que no podía creer lo que acabé de leer. Yo tenía una hermana, y jamás lo supe. Para colmos fue mi culpa que ella ya no estuviera con nosotros. Entonces esta era la razón por la que mi abuelito insistía que yo no bajara nunca al sótano. ¿Por qué jamás me contaron de la existencia de ella? ¿Cuál era la razón de mantenerme el secreto de mi hermana? La verdad que solo tengo muy vagos recuerdos, debido a la edad en que se desarrolló este suceso. Exigía respuestas, no quería quedarme con tanto secretismo. Procedí a seguir explorando ese sótano, buscando algo que pudiera responder a esas preguntas. Y vaya que sí lo encontré. Sobre otro pequeño mueble encontré una nota. Al mirarlo, pude constatar que fue escrito por mi abuelito. En él recitaba lo siguiente, dando a entender que él sabía que tarde o temprano yo procedería a bajar al sótano. Querido nieto, si estás leyendo esto, significa que me desobedeciste y terminaste cediendo a la curiosidad. Pues como habrás visto, efectivamente tenías una hermana, ustedes dos eran mellizos. Sus padres los amaban a más no poder. Todo parecía marchar con total felicidad, hasta que surgió la idea de visitar esa famosa catarata. ¿Sabes qué es lo más llamativo de esto? Que tu padre quería llevarlos a la playa, pero fue tu madre quien insistió en ir a llevarlos a un lugar menos habitual como lo fue esa catarata. ¿Quién sabe lo que hubiera pasado si mejor se hubieran ido a la playa como era el plan original? A estas alturas ya no es factible pensar en qué hubiera pasado si. La cosa es que jamás encontraron su cuerpo, pero sí su amada muñeca. Tras realizarse el sepelio póstumo sin el cadáver, tus padres decidieron mantener la muñeca favorita de tu hermana, pues la quería como si fuera de un ser amado. Pero nadie pensaría que esa sería el origen de todo lo que pasó después. La muñeca siempre reposaba sobre un mueble exclusivo que le habían comprado. Al inicio todo parecía normal, hasta que un día empezaron a notar que la muñeca no se quedaba en su lugar, pues la encontraban en el suelo, sobre otro mueble, o en otra habitación. Creyeron que tú movías la muñeca de su lugar, y por eso te hablaban diciendo que no fueras un niño mal educado, pero esto lo descartaron cuando te llevaban con ellos a todos lados, y al regresar podían notar que la muñeca seguía terminando en otro lugar distinto, descartando que tú eras quien la movía. Pusieron cámaras para ver quién movía la muñeca, pero nada los prepararía para lo que iban a descubrir en la grabación. Pues en ellas veían como la misma se movía sola de su lugar de una manera muy llamativa, como si alguien estuviera jugando con ella, y siempre que faltaban minutos para que alguien llegara a la casa, la muñeca terminaba parando en algún lugar al azar. Pensaban que se trataba del espíritu de tu hermana, pero luego notaron que había algo más con ella. Esto lo sé bien porque tus padres me contaron que en una grabación pudieron mirar con detenimiento que tu hermana aparecía con los ojos totalmente negros, como si sus ojos se hubieran salido de sus órbitas. Y lo más escalofriante es que en una grabación apareció frente a la cámara, como si de un screamer se tratara. Tus padres tuvieron tanto miedo, que decidieron dejar de grabar para evitar asustarse de nuevo. Tus padres procedieron a deshacerse de la muñeca, pero por más que lo intentaban, la muñeca regresaba de algún modo al mueble al que le habían comprado. Una vez trataron de quemarla, pero una fuerza desconocida la terminaba protegiendo del fuego. Si crees que esto es aterrador,
pues te contaré que de a poco tus padres mencionaban que podían ver una sombra en la oscuridad que los andaba acosando de manera constante, al punto de que a ellos ya les empezó a dar miedo. Puesto que a veces soñaban con esa cara que los asustó en aquella última grabación. Ellos cada día empezaban a estar cansados y paranoicos, porque afirmaban ver la imagen escabrosa de tu hermana. ¿Y quieres saber algo perturbador? El día que ellos fallecieron en ese accidente de tránsito, antes de eso hablé con tu madre, quien estaba llamando por celular. Me contaba que les costaba trabajo lidiar con esto, por más que mandaron a bendecir esa muñeca, nada parece funcionar, y la presencia maligna de tu hermana los seguía acechando, hasta que unos segundos antes del accidente, ellos gritaron al unísono, como si algo los hubiera asustado para luego terminar accidentándose. No dudo que en ello, el espíritu corrompido de tu hermana tuvo algo que ver con ese fatídico accidente. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, querido nieto. Me dolió mucho la pérdida de tus padres, pero ni ese trágico momento me tuvo preparado para lo que pasaría después. A pesar del dolor, me asusté demasiado cuando vi la muñeca posada sobre el mueble que le habían comprado, ¿y sabes qué es lo peor de esto? Que aquella muñeca había estado desaparecida por varios días tras el accidente. Tenía la vaga esperanza de que la muñeca se hubiera destrozado con el accidente, y me aterra saber que no fue así. Para colmos, en los siguientes días empecé a escuchar pasos y risas por los pasillos de la casa. Y lo que más me empezó a asustar, es que tú comenzaste a llorar todas las noches, con las palabras que lograbas articular, me decías en reiteradas ocasiones, ella me asusta, abuelito, ella me asusta. Me desesperé mucho, y busqué ayuda por todos lados. Hasta que di con un sacerdote especializado en exorcismos. Le tuvo que hacer varias sesiones que duraron algunos años. Gracias a ello, la presencia paranormal y diabólica de tu hermana era menos habitual, pero no ausente. Tú al menos ya podías dormir tranquilo, yo en cambio tenía que seguir varias instrucciones del sacerdote para evitar que regrese la actividad paranormal en el hogar, desde bañar con agua bendita a la muñeca, hasta incluso rezarle en lenguas ya extintas. Parecía funcionar al inicio, pero después esto parecía no surtir efecto, porque ahora yo empezaba a tener pesadillas con tu hermana, quien tenía un aspecto muy macabro. También la presencia paranormal volvió en el hogar. Como última medida desesperada, llamé al sacerdote, y le volvió a practicar otro exorcismo, pero con la novedad de que tocaría sellarla en algún lugar fijo, y no había otro lugar que el sótano. Allí procedí a llevar todas las cosas de tu hermana, y también dejé las pistas y la nota que estás leyendo en este instante. El sacerdote realizó todo un poderoso ritual para sellarla en este cuarto, y fue muy enfático en advertir que nadie debería bajar a este lugar. He visto tu naturaleza muy curiosa, y temo que no me harás caso en algún momento. Quisiera pensar que esta nota la estoy dejando en vano, pero algo me dice que tarde o temprano la terminarás leyendo. Así que perdóname si no hice lo suficiente para desalentar que termines bajando a este lugar. Preferiré darte una orden estricta de no bajar, que a terminar contándote todo, pues siento que eso aumentará tu curiosidad de bajar al sótano. Solo deseo que puedas lograr deshacerte de esa muñeca y de la presencia maligna, algo que ni tus padres, ni yo pudimos hacer. Yo de ti en este instante daría media vuelta y saldría corriendo del sótano, no sin antes dejar cerrada la puerta, quizás aún no sea tarde para dejarla sellada en ese lugar. Me quedé exaltado por lo que acabé de leer, y muchas cosas empezaban a tener sentido. Lastimosamente tuve poco tiempo para meditar, porque enseguida algo me había topado la pierna. Cuando apunté con la linterna, el miedo se apoderó de mí, pues ahí estaba la maldita muñeca de la que tanto hablaba mi abuelito en la nota. Y pude escuchar algo que me hizo saltar el corazón por la boca. ¿Quieres jugar conmigo? No me quedé a mirar quién dijo eso, solo procedí a salir huyendo de ese lugar. Casi me olvido cerrar la puerta del sótano, pero menos mal que lo hice. En mi vida, juro que escuché unos pasos que me seguían, incluso podría jurar que en esa fracción de segundo en que me dispuse a salir corriendo, la muñeca que estaba en el piso se empezó a agitar como si fuera ella la que se estuviera riendo. El corazón no me dejó de latir por un buen rato. Si alguien me hubiera visto en esos momentos, podrían jurar que me encontraba pálido del susto.
Como lo mencioné al inicio, maldigo el día en que decidí desobedecer a mi abuelito. Pensé que tras cerrar la puerta del sótano, el problema quizás se habría terminado, pero no podía estar muy equivocado. Puesto que días después, empecé a escuchar pasos por los pasillos de esta que ahora es mi casa, oía susurros por algún lado, pero lo peor fue ver esa maldita muñeca sentada en uno de los muebles de mi sala. Estoy en shock, no logro reaccionar, siento que todo está perdido. Por favor, si uno de ustedes puede darme un consejo, con gusto los escucharé en la caja de comentarios. Siento que la presencia de mi hermana me acecha, y tarde o temprano se me aparecerá, y no sé cómo reaccionaré cuando eso pase. Auxilio, auxilio. ¿Quieres jugar conmigo?